Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha revolucionado las redes sociales y tiene a muchos fans con la expectativa al máximo. Vamos a adentrarnos en la reacción de Francesca Chillemi, y nada menos que en vivo. Ante dos figuras que no necesitan presentación, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de las telenovelas turcas del mundo de la actuación, o simplemente te encanta el drama y las sorpresas, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades, porque hoy vamos a desgranar cada detalle de este momento tan esperado. Imaginen la escena, un evento de gala, luces deslumbrantes, cámaras por doquier, y de repente, la aparición estelar de dos de las estrellas más grandes del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Como bien saben nuestros seguidores más fieles, ellos protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci, una historia de amor que trascendió fronteras y conquistó corazones a nivel mundial. La química entre ellos en pantalla era, sencillamente innegable, un torrente de emociones que, como suele ocurrir en este apasionante mundillo del espectáculo, alimenta un sinfín de rumores, especulaciones y fantasías sobre su relación en la vida real. Pero hoy el foco de nuestra atención se desvía, aunque de forma momentánea, hacia otra persona, una colega, una actriz que en las últimas semanas se ha encontrado en el ojo del huracán de los comentarios y las conjeturas, Francesca Chillemi. Ella, quien comparte créditos con Can Yaman en la aclamada serie italiana Viola come il mare, se encontró en una situación peculiar, compartiendo el mismo espacio, el mismo evento con la que fuera la pareja icónica de Erkenci. Y es precisamente esta convergencia de estrellas, esta coincidencia fortuita o cuidadosamente orquestada, la que ha generado una expectación palpable, un murmullo constante en las redes sociales y en los foros de fans. Los seguidores de las tres figuras, cada uno con sus propias lealtades y expectativas, han estado debatiendo durante semanas sobre cómo sería este encuentro. ¿Habría tensión en el aire? ¿Predominaría la cordialidad y el profesionalismo? ¿Sería una sonrisa forzada, una máscara social, o una genuina muestra de compañerismo y buena relación? La verdad es que la anticipación era tan densa que casi se podía palpar. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que, a pesar de haber finalizado la grabación de su proyecto más emblemático, siguen siendo figuras públicas de altísimo perfil, generando un interés mediático y fanático que no decae. Por su parte, Francesca Chillemi se ha consolidado como una figura muy querida, especialmente en Italia, gracias a su carisma y su química con Yaman en la pantalla. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cómo se desenvuelve ella en la órbita de las leyendas turcas, si existen rivalidades veladas o amistades sinceras, o si simplemente se trata de una relación profesional y cordial. La pregunta clave, la que ha impulsado este debate y ha mantenido a muchos al borde de sus asientos virtuales, es cómo reaccionó Francesca Chillemi ante la presencia de Can Yaman y Demet Özdemir, y sobre todo, ¿cuándo se dio cuenta? Los reportajes, las fotografías cuidadosamente capturadas y los vídeos que han circulado profusamente en redes sociales y medios de comunicación, tanto italianos como turcos, nos ofrecen valiosas pistas. El escenario era una gala benéfica o un evento de moda de alto calibre, un lugar donde se dan cita las élites del entretenimiento, y la expectativa de ver a estas tres figuras compartir un mismo espacio físico era, sin duda, altísima. Los paparazzi con sus lentes listas para la acción, y los fans con sus teléfonos en mano, estaban atentos a cada movimiento, a cada detalle. Y fue precisamente en este contexto, en esta atmósfera cargada de expectativas y emociones contenidas, donde se produjo el momento que tantos esperaban. Ahora, vamos a desglosar con detenimiento lo que las imágenes y los testimonios de quienes estuvieron presentes nos dicen sobre la reacción de Francesca. Se hablaba de una prestigiosa gala, un evento que congregaba a celebridades de diversas nacionalidades, y donde la presencia de estrellas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, ambos figuras de alcance internacional, era un gran reclamo. Francesca Chillemi, conocida por su elegancia innata, su profesionalismo impecable y su talento actoral, también estaba en la lista de invitados. Los rumores, como es habitual en estos círculos, iban y venían, alimentando la especulación. Algunos insistían en que Francesca y Can habían desarrollado una amistad sólida y genuina durante las intensas grabaciones de Viola come il mare, una conexión que trascendía lo meramente profesional. Otros, en cambio, preferían centrarse en la histórica y explosiva conexión en Can y Demet, la chispa que encendió Erkenci y que aún arde en la memoria de los fans.
El momento álgido, según se reportó en diversos medios y se pudo observar en algunos clips que se volvieron virales, ocurrió cuando Can Yaman y The Method de Mir hicieron su aparición conjunta o se encontraban en la misma área del evento, quizás en el Potocal o en una zona de recepción. Francesca Chillemi, quien ya se encontraba en el lugar, departiendo con otros invitados o disfrutando del ambiente, fue captada por las cámaras en el preciso instante en que se percataba de la presencia de la pareja turca. Y aquí es donde entra la parte más jugosa, el material que los curiosos y analistas de la farándula anhelan, las reacciones humanas. Especialmente bajo el intenso escrutinio público de los medios y los fans, estas reacciones se vuelven fascinantes. Lo primero que se apreció en las imágenes fue una mirada. Una mirada que, como todas las miradas en estos contextos cargados de significado, puede ser interpretada de mil maneras distintas. Algunos observadores juraron haber visto una mirada de sorpresa genuina, el asombro ante un encuentro inesperado. Otros, con una visión más analítica, percibieron un gesto de reconocimiento, una leve inclinación de cabeza que denotaba que ya los había visto. E incluso hubo quienes, con una dosis de dramatismo, afirmaron haber visto una pizca de incomodidad, una fugaz expresión de extrañeza ante la dinámica de la pareja. Pero seamos sinceros, ¿quién no se sorprendería un poco al encontrarse cara a cara con dos personas que han sido tema de conversación constante en el mundo del espectáculo, que han protagonizado una de las historias de amor más populares de los últimos años, y que, además, una de ellas, es tu actual compañero de trabajo? Las redes sociales, como era de esperar, estallaron. El vídeo del momento se compartió a la velocidad de la luz y los fans, armados con paciencia y una lupa virtual, empezaron a analizar cada milisegundo, cada gesto facial, cada microexpresión. ¿Fue una sonrisa genuina, una manifestación de cordialidad? ¿O fue simplemente una pose calculada para las cámaras, una actuación digna de una alfombra roja? Lo que es innegable es que Francesca Chillemi, a pesar de la posible sorpresa inicial, mantuvo una compostura envidiable. Su profesionalismo se hizo notar de inmediato. No hubo gestos exagerados, ni demostraciones de malestar evidentes, ni miradas furtivas de desagrado. Mantuvo una actitud serena, elegante, digna de una actriz de su calibre, una profesional acostumbrada a lidiar con la atención mediática. Ahora, ¿qué sucedió después de esa primera mirada, de ese fugaz instante capturado por las cámaras? Según los testigos presenciales y las imágenes que han trascendido, Can Yaman y The Method de Mir continuaron su recorrido por el evento, dirigiéndose hacia otras personas, quizás amigos en común, o hacia un punto específico del lugar, como el escenario principal o una zona de invitados VIP. La interacción directa entre Francesca y la pareja, en ese primer momento, no fue muy prolongada ni especialmente visible públicamente. Sin embargo, la simple imagen de ella reaccionando, de forma sutil pero perceptible, a su presencia fue más que suficiente para desatar un torbellino de comentarios, teorías y especulaciones. Los seguidores de Demet y Can, como era de prever, se dividieron en diferentes bandos. Un sector, quizás los más pragmáticos, defendía la idea de que era una simple coincidencia, un encuentro fortuito en un evento con muchos invitados, y que no había absolutamente nada de qué preocuparse o de lo que hacer un drama. La vida de las celebridades a menudo se cruza en estos eventos, y la cordialidad es la norma. Otros, sin embargo, con una inclinación más dramática y un ojo para el drama, que tanto gusta en el mundo del entretenimiento, veían en la reacción de Francesca una señal de algo más profundo. Quizás un atisbo de la compleja y a menudo intrincada red de relaciones, amistades, rivalidades y pasados compartidos que existen en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Y por supuesto, estaban aquellos que defendían a Francesca con fervor, argumentando que su reacción era completamente normal, humana, y que no debía ser malinterpretada ni sacada de contexto para alimentar rumores infundados. Es importante recordar, y este es un punto crucial, que en estos eventos de alto perfil, la presencia de cámaras es constante y omnipresente. Las situaciones pueden volverse un poco artificiales, un tanto escenificadas. Las sonrisas forzadas, los saludos protocolarios, a veces son parte del guión de la vida pública de una celebridad. Pero incluso en ese contexto, las reacciones espontáneas, los gestos sutiles que escapan al control consciente siempre capturan nuestra atención y nos invitan a la reflexión. La reacción de Francesca Chillemi ante la presencia de Can Yaman y de Method de Mir en vivo fue, para muchos, un momento cargado de subtexto, un instante que, aunque fugaz, invitaba a la especulación, al debate y a la intriga. Algunos medios italianos, donde Francesca es una figura muy popular y respetada,
intentaron obtener declaraciones de la actriz sobre el encuentro, buscando una confirmación o una negación de las teorías que circulaban. Sin embargo, como suele ser habitual en estos casos, las respuestas fueron prudentes, profesionales y diplomáticas. Francesca Chillemi tendió a enfocarse en el evento en sí, en su trabajo, en las colaboraciones artísticas y en el propósito benéfico de la gala, evitando entrar en detalles personales sobre su percepción de la presencia de Khan y de Met. Y esa cautela, esa reserva, amigos míos, solo aviva aún más la curiosidad del público, generando más preguntas que respuestas. Analizando las imágenes más detenidamente, prestando atención a los detalles más pequeños, se puede observar cómo, tras esa primera reacción que capturó la atención de todos, Francesca Chillemi continuó interactuando con las personas a su alrededor, manteniendo una actitud relajada y profesional. No se la vio evadiéndolos deliberadamente, ni mostrando un desagrado palpable en su lenguaje corporal. Esto sugiere, o al menos nos invita a pensar, que aunque la sorpresa inicial fuera real, como sería para cualquier persona en una situación similar, no se trató de un enfrentamiento directo, ni de una situación incómoda o tensa. Más bien, parece haber sido un encuentro casual, un cruce de caminos en el bullicioso mundo del espectáculo, pero no por ello menos interesante o digno de análisis para el público ávido de noticias. La fama de Khan Yaman y de Met Özdemir es tal, su poder de convocatoria y la devoción de sus fans son tan masivos, que cualquier aparición conjunta, o incluso la simple presencia de alguien cercano a uno de ellos en el mismo evento, genera un interés mediático masivo y una oleada de comentarios en las redes sociales. Y en este caso concreto, tener a los tres figuras de renombre con sus respectivas trayectorias, sus proyectos compartidos y sus vidas personales bajo los reflectores, haciendo acto de presencia en el mismo lugar, hacía este momento inevitablemente intrigante. La reacción en vivo de Francesca Chillemi se convirtió, para muchos, en la pieza clave que esperaban para intentar descifrar la compleja dinámica, las posibles relaciones y las interacciones entre estas tres personalidades del mundo del espectáculo. ¿Podríamos decir que hubo un momento de conexión profunda, una chispa de entendimiento mutuo? Es difícil afirmarlo con total certeza, basándonos únicamente en un par de segundos capturados por una cámara. Las cámaras captan fracciones de segundo, instantes efímeros, y es la interpretación de esa fracción la que, en gran medida, crea el mito y alimenta la especulación. Sin embargo, la elegancia, la calma y la profesionalidad con la que Francesca Chillemi manejó la situación son dignas de mención y admiración. No se dejó arrastrar por el posible drama, por la presión de los flashes o por las expectativas de los fans. Mantuvo su aplomo, su compostura y su dignidad. Es fascinante como un simple cruce de miradas, una leve sonrisa, un gesto sutil de la mano o una inclinación de cabeza pueden ser analizados al milímetro por miles de personas y dar lugar a tantas teorías, a tantas interpretaciones divergentes. Los fans de Khan Yaman en particular, han estado muy atentos a sus relaciones personales y a sus colaboraciones profesionales. Y la presencia de Francesca Chillemi en su vida profesional a través de Viola come il mare añadió, sin duda, una nueva capa de interés a este, para algunos, potencial triángulo amoroso o de amistades complejas. La verdad es que el mundo del espectáculo está intrínsecamente lleno de relaciones complejas, amistades forjadas en sets de rodaje, colaboraciones profesionales intensas, y sí, también, en ocasiones, rivalidades latentes o pasados sentimentales que resurgen. Pero en la mayoría de las ocasiones, lo que vemos en pantalla o en los eventos públicos es solo una pequeña parte, una pincelada, de la compleja realidad que se esconde detrás de las sonrisas y los flashes. La reacción de Francesca Chillemi en vivo ante la presencia de Khan Yaman y de Met Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo un momento aparentemente sencillo, un instante fugaz, puede generar tanto debate, tanta especulación y tanta fascinación entre el público. Para concluir, la reacción de Francesca Chillemi ante la presencia de Khan Yaman y de Met Özdemir en ese evento fue, ante todo, profesional, elegante y mesurada. Se percibió una sorpresa inicial, algo natural y humano ante un encuentro de figuras tan mediáticas y con un historial tan público, pero su compostura, su serenidad y su elegancia fueron evidentes y destacaron. Los detalles y las interpretaciones de ese momento seguirán siendo, sin duda, tema de conversación entre los fans más acérrimos, alimentando el misterio y manteniendo vivo el interés por estas personalidades. Al final, lo que queda es la imagen de tres talentosos actores, cada uno con su propia historia y su propio brillo, compartiendo un mismo espacio en un evento de gala, y la innegable fascinación que esto genera en el público que los sigue y admira. ¿Y a ustedes, qué les pareció la reacción de Francesca Chillemi? ¿Creen que hubo algo más allá de la simple sorpresa?
¿Percibieron alguna tensión oculta, alguna conexión especial, o simplemente un encuentro casual entre colegas? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios, me encantará leerlas y debatir sobre este intrigante momento. Si les ha gustado este vídeo y la forma en que hemos desgranado este acontecimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir estando al día de todas nuestras novedades, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis del mundo del espectáculo. Adiós.